Hola corazones, hoy vamos a tratar un tema importante que es lo de los espíritus que no alcanzan la luz. Esos espíritus que se quedan perdidos entre ambos planos. ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Cómo podemos ayudarles? Pues vamos a hablar de este tema, que creo que es bastante importante. En este tema, que es bastante complicado, vamos a ver aquellos espíritus que no quieren cruzar o ir hacia la luz, como queráis decirlo. Se quedan perdidos en este plano, están apegados a él, pueden pasar varias cosas. Lo que vamos a hacer es saber ayudar a ese alma, a ese espíritu, a ir hacia la luz. Pero también quiero deciros que tenemos que saber protegernos. ¿Por qué? ¿Porque puede ser peligroso a veces? Pues sí, porque la energía que rodea a estos tipos de espíritus a veces suele ser enfermiza por sentimientos de culpa, por apegos, porque eran personas que le gustaba mucho lo material y no quieren alejarse de lo que era suyo. Y a veces nos pasan esos sentimientos y esa mala energía y nos empezamos a encontrar mal, nos sentimos deprimidos, etcétera, etcétera. Y peor aún, si en lugar de ser una persona, un espíritu que no ha ido hacia la luz porque se siente apegado aquí, o con un sentimiento de culpa tremendo porque ha hecho algo que para él es bastante grande, no es ese tipo de espíritu, es un espíritu oscuro. Ese nos puede llegar a perjudicar muchísimo. A los espíritus oscuros, que si queréis que os hable de ese tipo de energías, me lo dejáis en comentarios. Les gusta mucho la mentira y se hacen pasar por espíritus buenos, o de familiares, o de nuestros guías, que muchas veces me decís, es que estos que estás comentando tú de las señales pueden ser espíritus malignos que se hacen pasar por nuestros familiares. Sí y no. No cuando son ese tipo de señales, sí que se pueden hacer pasar por familiares, pero quiero enseñaros la diferencia, para eso estoy aquí hoy en este vídeo. Y aprovechan nuestra energía y nuestra buena fe de ayudarlos para apegarse a nosotros, y entonces cuando terminan de apegarse totalmente es cuando incluso es más difícil deshacerse de ellos. Pero lo más importante, para detectar la diferencia entre un espíritu perdido y uno que es malicioso, aquí os voy a dejar las diferencias para que la veáis. En primer lugar, un espíritu malicioso u oscuro, podéis tener pesadillas agobiantes, agresiones físicas, inmovilización del cuerpo cuando dormimos, sentir que alguien te está ahogando, ver ojos rojos o amarillos, etc. Estos son espíritus maliciosos. El espíritu perdido tiene sentimientos de culpa. Tú, por ejemplo, tienes sentimientos de culpa sin haber hecho nada, o te dan ganas de llorar de golpe, sin motivo alguno. A veces notas mucha tristeza. Por lo tanto, la diferencia es bien grande. O sea, cuando notáis la presencia o señales de un ser querido, van a ser señales siempre buenas, porque el espíritu oscuro o malicioso que se quiera hacer pasar por un ser querido, o lo va a mostrar de otra manera, como con pesadillas, agresiones, inmovilizaciones. ¿Entendéis? Es distinto. Y cuando es un espíritu perdido, o sea que no es malicioso, pero que no ha encontrado la luz, podéis notar como tristeza, sentimientos de culpa, ganas de llorar. Por eso siempre os pregunto, cuando me decís, ¿habrá ido a la luz? Y yo te pregunto, siempre, a ti, personalmente, te digo, cuando piensas en él o en ella, ¿cómo te sientes? Por eso quiero que me digáis eso. En ese momento yo sé si estáis bien o mal, porque distinto es la tristeza por la pérdida y lo otro es la tristeza por algo que no sabéis el qué. Hay varios métodos para ayudarlo, pero os voy a decir el que es más común, el más fácil para vosotros. Cuando hagáis este ejercicio, jamás volveréis a saber de ellos. Si es un espíritu oscuro, no lo volveréis a sentir más, afortunadamente. Y si es un espíritu perdido de un ser querido, notaréis señales buenas, gracias a este método. Vais a hacer lo siguiente. En un lugar de la casa donde nadie os vaya a interrumpir, ni molestar, ni distraer,
ni nada. Vais a prender un incienso, una vela blanca, y si queréis también podéis poner una música que os ayude a relajaros, porque siempre es bueno. Os vais relajando tranquilamente, esperáis unos minutos, intentáis poner la mente en blanco lo más posible. Sé que es difícil, pero la mente en blanco no es decir poner la mente que se vea blanca, no, que se vea una pared blanca, no. La mente en blanco es que no pensar en nada, y los pensamientos que os vayan surgiendo en la mente, dejarlos pasar, no forzarlos a que no quiero pensar en esto, vete, no, dejarlos, ellos solo se van, ¿vale? Pues dejamos la mente en blanco y vamos sintiendo nuestra respiración. Una vez que hayáis logrado ese estado de relajación, vais a imaginar una burbuja de luz blanca o brillante que envuelve a ese espíritu. Y me vais a decir, si no lo he visto, solamente lo he sentido, como no, tú te imagináis que está envolviendo, imagináis una figura, por ejemplo, que está envolviendo esa luz blanca o brillante, esa burbuja de blanca y brillante lo está envolviendo. Una vez que consigáis visualizar esa burbuja, vais a pedir a Dios o a vuestro Dios, el de la religión que sea, tiene que ser un ser de luz, también podéis pedirle a vuestros guías, a espíritus buenos, a familiares fallecidos, que os ayuden y que le den fuerza a esa burbuja para ir a la luz y protección para vosotros, y que os dé protección a vosotros. Una vez que hacemos esto, fijamos la mirada en la llama de la vela, y a ese espíritu que hayáis sentido lo atraéis hacia la llama para que se vaya a la luz. Sabéis que la habéis envuelto como en una burbuja, pues miráis a la llama y entonces con vuestra imaginación atraéis a ese espíritu hacia la luz. La mente es muy poderosa y somos muy poderosos, tenemos fuerza para esto y para más, pero tenemos que creerlo, tenemos que tener fe en que lo vamos a conseguir. O sea, pensamos en el espíritu y lo atraemos a esa llama de la vela para que se vaya a la luz, y daremos las gracias por la ayuda recibida. Por lo tanto, podéis hacerlo de la manera que queráis. Visualizáis al espíritu envuelto en una burbuja de luz. Después, cuando estéis ya completamente seguro, miráis hacia la vela y guiáis a ese espíritu hacia la vela con la mente y lo mandáis hacia la luz y dais las gracias por la ayuda recibida. Por ejemplo, vamos a suponer que se lo habéis pedido a un ser querido, pues fulano de tal, o sea, el nombre, gracias por ayudarme a conseguir que este espíritu perdido haya ido hacia la luz, o que este espíritu que me hacía daño haya conseguido que se vaya a la luz. Gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, es un ejemplo que lo he puesto. ¿Y cómo saber si realmente se ha ido a la luz? Porque esa persona, tú, que te estabas sintiendo o bien con tristeza, pena o ganas de llorar, si era un espíritu perdido, o bien porque era un espíritu maligno y te hacía daño, pues empezarás a sentirte bien y te encontrarás del todo saludable y perfecta a nivel emocional. Las energías se eliminan, las energías negativas que proporcionaba el espíritu en ti, y entonces vuelves a encontrar y a recuperar toda tu actividad a nivel físico y a nivel mental. Si de todas maneras tenéis algún problema de este tipo que os he hablado, que la sensación sea más fuerte, una vez que hagáis esto que os he dicho, que de verdad que funciona y bastante bien, porque nos interesa llevarlos a la luz, seguís notando lo mismo, me lo decís, me lo dejáis en comentarios y yo ya os diré otro tipo de ritual. Si es diferentes casos, pues diría alguno específico para cada caso. Espero os ayude este vídeo y me despido de todos vosotros con un gran abrazo de luz.